Buenos amigos, vamos a continuar un poco conversando sobre lo que se nos quedó pendiente en el programa anterior acerca de el comunismo y la democracia en el mundo. Evidentemente el gran tema del debate político mundial en este momento teniendo como escenario Venezuela. La pregunta que se nos quedaba en el aire en el anterior video fue exactamente cómo estos sistemas logran mantenerse en el poder por una cantidad de tiempo absolutamente anormal. 20 años, 30 años, 50 años, 60 años, y no hay manera de que los ciudadanos de una nación puedan retornar a un ciclo normal de la política y sencillamente se apoderan de las naciones, se apoderan de las naciones, se apoderan del pueblo, del poder, del dinero, de las armas, de todo, y no hay manera de que el ciudadano sencillamente tenga control sobre eso. Habíamos quedado también en que íbamos a hablar un poco de las diferencias filosóficas de ideas sobre lo que es el comunismo y el socialismo, pero bueno, realmente más que agobiarlos con teoría política o teoría filosófica, yo creo que es bueno que hablemos de las diferencias, de lo que uno como ciudadano, como ser común y corriente ha logrado vivir porque ha experimentado los dos sistemas supuestamente, ¿no? El sistema político de la democracia y el sistema comunista instalado en la nación. Entonces esas diferencias son profundas, son raigales, las podemos vivir, sentir y expresar y sirven más como experiencia para cualquier otra nación que esté a las puertas de estos abismos, porque hay varias naciones en América a las puertas de estos abismos, tocándole al demonio para danzar con ellos. Así que es bueno que entonces, más que esa parte filosófica que es muy hermosa y que es teórica y que la podemos ver quizás en otro momento y en otro canal, vamos a hablar un poquito de esas diferencias que como sistemas conllevan para el ciudadano. Yo creo que la principal cosa que debemos nosotros tomar en cuenta es la democracia es un sistema que privilegia, que amplía, esa es la palabra, vamos a decirlo, que amplía la esfera de las libertades del individuo. Eso es lo más importante. Mira, nosotros crecimos en un sistema en el cual podíamos ser socialistas si nos daba la gana, comunistas si nos daba la gana, podíamos disentir, podíamos decirle a los presidentes lo que nos daba la gana y podíamos tener una esfera de libertades personales e individuales porque podíamos decidir a dónde ir, qué comer, qué comprar, qué vestirnos, qué pensar. Nosotros teníamos una escala individual de libertad establecida, sólida, que nos permitía hacer ciertas cosas en el rango de lo normal. Entonces, la primera diferencia es esa. La democracia amplía la esfera de las libertades individuales. ¿Qué pasa con el socialismo? El socialismo, por el contrario, restringe la esfera de las libertades individuales, la constriñe, mejor dicho, las reduce a la nada. Debe reducir al individuo a un elemento sin plena conciencia, sin mucha voluntad, sin mucha capacidad crítica. El comunismo debe convertir al individuo en un soldado, en un militante, en un ser capaz de ejecutar las órdenes del partido, las órdenes del gobierno, las órdenes de los militares, de los colectivos, etc. En eso el hombre, el individuo pierde su capacidad de ser individuo crítico, libre e independiente y se somete a la voluntad de otro. Estamos ahí en una de las diferencias más grandes que hemos podido vivir los venezolanos y que hemos podido sentir en carne propia. ¿Cómo lo logran? Oye, básicamente de dos formas. Una forma que, vamos a decir, ocurrió los primeros años de la supuesta revolución chavista, de la supuesta revolución del siglo, del socialismo del siglo XXI, y que fue todo ese aparataje, vamos a decirlo, esa red de reglas, porque es que a los comunistas, a los socialistas, a los comunistas especialmente, les encantan las reglas. Les encanta que haya un estilo, un orden,
una forma de hacer las cosas, pero súper complicadísimos, y la sociedad toda se complica. La sociedad no es que se vuelva compleja, es que se vuelve complicada. Es que sencillamente la vida se torna dificilísima. Entonces la vida cotidiana empieza a enmarañarse en esos procedimientos, reglas, reglamentos, rules. Entonces para usted poder comprar un mercado, para usted poder comprar artículos de la limpieza, para usted poder echar gasolina, para usted si tiene una granja poder comprar artículos agrícolas, etcétera, usted tenía que mamarse, porque esa es la palabra, ¿verdad? Los 20.000 formularios, usted tenía que inscribirse aquí, inscribirse en el partido, inscribirse en el Consejo Comunal, inscribirse en el Fondo Zamorano, pedirle permiso a toda la jerarquía universal para luego después usted hacer una cola de 4 días y usted poder comprar una lata de fertilizante, por decir algo. Y así lo mismo para hacer mercado, para hacer gasolina, etcétera, etcétera. La vida se tornó un tormento. Y en eso son especialistas esta gente, en volver la vida cotidiana un tormento invivible. Y eso condiciona a los ciudadanos. Mire, la peor cosa que puede pasarle a una sociedad es que un grupo de seres humanos someta a una mayoría a arrastrarse por comida, a volverse una sociedad servil, a una sociedad que sencillamente tenga que, sí, esa es la palabra, volverse servil ante un gobierno para que le den comida, para que le echen gasolina, para que le vendan fertilizantes, para que pueda sacar una partida de nacimiento, un pasaporte, para que pueda ejecutar la vida cotidiana. En eso se nos fueron por lo menos 10 años, tratando de sobrevivir un sistema perverso que sencillamente nos encasilló en un servilismo que nos usó para eso. De esa manera se mantuvieron los primeros 10 años. Los otros años se mantuvieron precisamente cuando ya perdieron la credibilidad y por supuesto perdieron el pueblo que tenían, y cuando perdieron las elecciones sencillamente se ocuparon de mantenerse por la fuerza en el sentido, por supuesto, de las calles. Los militares toman las calles, las protestas ¿se apagan con qué? Se apagan con balas, se apagan con bombas lacrimógenas, con gas pimienta, se apaga con los presos soltados a las calles, como si fueran, tú sabes, miembros, los disfrazan de efectivos de la Guardia Nacional, con los colectivos, con los sicarios, el mundo entonces se vuelve terror. Unas veces es entonces por el sometimiento servil de la ciudadanía a para conseguir la vida, y el otro por el sencillamente uso de las armas y el terror. El ciudadano está indefenso ante fuerzas de esta magnitud, ante este poder maligno que significan los sistemas comunistas para el mundo, señores. Vuelvo y repito, el comunismo fracasó en el mundo, y precisamente es la postura que debe tener todo demócrata hoy en día. Debemos pararnos y hacer uso de la libertad que se tiene en cualquier parte del mundo para enfrentar enérgicamente estos sistemas perversos que han acabado, han desolado sus naciones, han matado a sus ciudadanos y mantienen a los pueblos en la más absoluta miseria. Eso debe decirse, eso debe condenarse. Nosotros los demócratas debemos alzar la voz por alguna vez y decirle ya basta a este sistema perverso. Y sobre todo, el problema de los derechos políticos de esta gente. ¿Cómo es posible que después de que tú has masacrado un pueblo por 60 años, que lo tienes bajo tu mano con un solo gobierno, que no se conoce más nada y no conocen a más nadie y desconocen todas las libertades de todo el mundo, tú vayas a Ginebra, por decir algo, a la Convención de Ginebra, y todavía hay quienes te defienden y todavía hay quienes que sencillamente sacan a relucir banderas de libertad y de justicia para gobiernos de ese tipo y de esa calaña? Señores, no podemos ser cómplices de lo que pasa en el mundo. Los demócratas deben salir y deben decirle no al comunismo,
no a estos sistemas que dejaron de ser ideologías políticas y hoy se convirtieron en negocios vinculados al terrorismo, vinculados a la droga, vinculados al asesinato y vinculados a todo lo negativo que destruyen los pueblos. Y todavía tienen el tupé de exigir derechos políticos. Vean, pa'l carajo con todos los comunistas. Es una lucha del pueblo civilizado. Es una lucha y es un deber de todo pueblo que quiere libertad y que requiere la democracia. Seguiremos conversando, mis señores, de estos y otros temas. Muy buenas noches.